Hola y bienvenidos. En este video exploraremos los elementos fundamentales que conforman un Estado moderno y cómo se manifiesta en el vibrante contexto de Colombia. Acompáñenme en este recorrido por el territorio, la población y la soberanía de nuestra nación. Mi nombre es Juan Camilo Hernández y estaré exponiendo este tema tan importante de teoría constitucional. Vale la pena empezar mencionando qué es el Estado, cómo definir el Estado. Una tarea no fácil, una tarea muy difícil. En lo personal yo podría decir que es el gran leviatán, ese poder legítimo, soberano, en el que usa legítimamente la fuerza y el imperio de la ley para gobernar. Pero no cualquier ley, sino aquella dada por el pueblo, para que nos represente, nos defienda en ese famoso contrato social que hemos venido estudiando, pactado simbólicamente, claro está. El Estado tiene que imponerse, tiene que gobernar, someter y coaccionar mediante leyes. De lo contrario, alguien más lo hará, bien sea una nación extranjera o grupos internos que quieran crear tal vez un nuevo Estado, como lo hizo Simón Bolívar y sus revueltas en su momento. Y vamos a ver justamente cuáles son esos elementos constitutivos básicos del Estado para que sea reconocido como ese gran leviatán propuesto por Hobbes que intimida y gobierna, bien o mal, pero gobierna y es, por supuesto, soberano. Acompáñenme. Empecemos hablando de los elementos constitutivos del Estado moderno. Esas nociones clásicas, la teoría del Estado y la teoría constitucional, identifican clásicamente tres elementos fundamentales que son territorio, población y soberanía. Territorio es el espacio físico delimitado, la población o pueblo-nación es el conjunto de individuos, la soberanía el poder supremo e independiente. Estos son considerados esenciales para la existencia del Estado. Ahora surge la pregunta, ¿agregamos, sustituimos o quitamos alguno? Bueno, para analizar esto tenemos que primero mirar población versus nación y versus pueblo. Aunque relacionados no son idénticos, población es un término demográfico, nación implica una noción cultural, idioma, costumbres, cuya existencia homogénea en Colombia es debatible dada su diversidad, así que pueblo es un concepto más amplio usado en la Constitución colombiana y su preámbulo, sugiriendo una unidad política más que cultural y podría considerarse más preciso hablar de pueblo en Colombia. Por otro lado, tenemos gobierno, autoridad o burocracia. Varios autores sugieren añadir el gobierno o autoridad como un cuarto elemento. Se refiere al conjunto de instituciones ejecutivo, legislativo, judicial que ejerce el poder estatal. Algunos lo ven como parte del ejercicio de la soberanía. Tenemos el ordenamiento jurídico Estado de Derecho, aunque no siempre el Estado como elemento primario es fundamental. La Constitución es la norma fundamental, el Estado de Derecho o el Estado social de Derecho, supremacía de la ley, de la igualdad, es considerado esencial hoy. Tenemos por otro lado el reconocimiento internacional y la legitimidad, otros elementos considerados relevantes en la teoría contemporánea. El reconocimiento por otros estados es crucial para la participación internacional plena, la legitimidad, aceptación por la población es vital para la estabilidad. Y entonces nos surge la pregunta, ¿quitamos alguno? Bueno, las fuentes nos sugieren quitar alguno de los tres elementos clásicos y los demás pues ya pueden ser teorizados y respetados dependiendo la opinión de cada doctrinante. Pasemos a hablar rápidamente de la definición y explicación breve de los elementos. Tenemos que territorio es la población delimitada de la superficie terrestre, incluyendo suelo, subsuelo y espacio marítimo, el mar territorial, zona contigua, plataforma continental y espacio aéreo sobre la cual el Estado ejerce su soberanía y donde reside su población. Esta base física es indispensable para el Estado. También tenemos población o pueblo. Nación es el conjunto de individuos que habita el territorio y está sujeto al ordenamiento del Estado. Como se mencionó, los términos tienen matices.
es tanto objeto y sujeto de leyes como objeto tanto objeto como sujeto, quiero decir, con derechos y participación del poder estatal. La soberanía, que es el poder supremo independiente del Estado, internamente esa supremacía del poder estatal sobre otro dentro del territorio, externamente implica independencia e igualdad frente a otros estados con capacidades de esa autonomía y como Colombia ese poder reside también en el pueblo. Bueno, como vamos al tercer punto, que son esos ejemplos concretos en el contexto colombiano, un ejemplo concreto de territorio, tenemos los límites terrestres, fronteras bien delimitadas por tratados con Venezuela, Brasil, Ecuador y Panamá. El territorio y su lugar marítimo, tenemos el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Isla de Malpelo, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica y exclusiva, en el Caribe y el Pacífico. En el subsuelo tenemos recursos minerales y petrolíferos, propiedades del Estado, explotación petrolera como ejemplo, ¿no? Mm, en el espacio, eh, ¿qué más podemos? En el espacio aéreo, para mencionar, el espacio aéreo está controlado por la Aerocivil, el espectro electromagnético utilizado para radio y televisión bajo concesiones estatales. Con respecto a la órbita geoestacionaria, segmento para satélites y embajadas extensión territorial para ciertos efectos jurídicos. Como ejemplo de población o pueblo tenemos la nacionalidad, criterios definidos en la Constitución en los artículos 96, por nacimiento del ius soli o el ius sanguini, o por adopción a través de naturalización o domicilio para indígenas en zonas fronterizas. En cuanto a diversidad, tenemos el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural, indígena o afrocolombianos, raizales, gitanos en la mayoría mestiza. El DANE proporciona datos y gráficos al respecto. Tenemos al pueblo soberano, el término pueblo de Colombia en el preámbulo de la Constitución. Bueno, ahora vamos a mencionar ejemplos de soberanía. Tenemos independencia política. Colombia no está subordinada a otros estados. Necesidad de negociar acuerdos, ejemplo, bases militares en lugar de imposiciones externas. Tener una soberanía popular interna, donde reside en el pueblo. En el artículo 3 de la Constitución se ejerce directamente por voto, referendo, etcétera. En el artículo 103 podemos ver ese ejemplo, o indirectamente a través de representantes en las ramas del poder, como es el ejecutivo, el legislativo, el judicial. En los artículos 113, la Corte Constitucional guarda la supremacía de la Constitución. Tenemos una soberanía externa, que es la participación en relaciones internacionales, firma de tratados, membresía de organizaciones como la ONU y reconocimiento de otros estados, la que Colombia hace de Palestina, por ejemplo. Entonces, estos ejemplos que acabamos de ver en cuanto a territorio, población y soberanía son claros y concretos con respecto para determinar si Colombia es un país, un estado soberano o no, según estos tres elementos clásicos. Vamos a pasar a las referencias normativas, el punto número 4. Tenemos una amplia gama de normas, una normatividad que nos respalda. Entre esas tenemos la Constitución Política del 91 en su fuente principal, en el preámbulo, por ejemplo, se menciona al pueblo de Colombia. En el artículo 2 menciona los fines esenciales del Estado. En el artículo 3, residencia de la soberanía en el pueblo. En el artículo 4, la supremacía de la Constitución. En el artículo 7, reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. En el artículo 58, de la propiedad privada y la función social. En el artículo 96, nacionalidad colombiana. Artículo 97, deberes y nacionalidad por adopción. Artículo 101, límites del territorio. Artículo 102, componentes del territorio, subsuelo, mar, espacio aéreo, etcétera. Artículo 103, mecanismos de participación ciudadana. Artículo 113, separación y colaboración de poderes. Artículo 241, funciones de la Corte Constitucional. En cuanto a leyes, tenemos la Ley 10 del 78, que habla sobre las normas sobre el mar territorial, y el ZTE por sus siglas. La Ley 43 de 1993, las normas sobre la nacionalidad. La Ley 2332 del 2023 habla de los requisitos y procedimientos para nacionalidad.
Tenemos tratados internacionales que fijan límites territoriales en cuanto a la jurisprudencia. Se puede mencionar la C-634 del 2016, que define el espectro electromagnético como parte del territorio. La sentencia 644 del 2004 explica el concepto de soberanía. Y ahora podemos pasar a la crítica, las coincidencias y las discrepancias, el punto número 5, teoría, normas versus realidad colombiana. Con respecto a las coincidencias, existe una alineación general entre las definiciones teóricas, normativas y los ejemplos. En la Constitución define claramente los elementos. Con respecto a las discrepancias y tensiones, podemos decir que la realidad colombiana presenta desafíos que tensionan la aplicación ideal de los conceptos. Por ejemplo, el de territorio, tenemos en cuanto a su control efectivo presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas que cuestionan el control estatal total. Con respecto a la integridad, tenemos a conflictos y porosidad fronteriza, disputas marítimas, ejemplo en Nicaragua. En cuanto a los recursos de los territorios, tenemos una explotación ilegal del subsuelo que limita el dominio estatal. Para mencionar la población o el pueblo, tenemos una inclusión y cohesión, es decir, desigualdades socioeconómicas, discriminación, violencia y efectos del conflicto armado dificultan la cohesión y participación plena. La idea de nación homogénea no refleja la realidad multicultural. Y con respecto a la soberanía, tenemos en cuanto a la externa esas influencias de actores y dinámicas globales, económicas y políticas que pueden limitar la autonomía y decisión en la práctica. Con respecto a la interna, tenemos persistencia de grupos armados que desafían el monopolio legítimo de la fuerza, tensiones eh, en la separación de poderes y debates sobre el alcance y la reforma constitucional. Ejemplo, juicio de sustitución, el ejercicio efectivo de la soberanía popular enfrenta limitaciones. ¿Qué conclusión crítica podemos hacer? Que aunque existen una base normativa sólida, la compleja realidad colombiana revela desafíos significativos para la materialización plena de los elementos del Estado. Reconocer estas brechas es crucial para entender los retos en consolidación territorial, inclusión social y ejercicio soberano. Con esto damos por terminado este maravilloso viaje del Estado, su definición y qué propuestas críticas podemos hacer al respecto. Muchas gracias y quien le habló Juan Camilo Hernández y nos vemos en una próxima oportunidad.